Muy bien, jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.8, el recíproco del teorema de Pitágoras. Dice que en el triángulo ABC se cumple, miren, que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Demostremos que la medida del ángulo ACB es igual a 90 grados. Vale. Entonces quiere decir que para este triángulo se cumple que al sumar el cuadrado de dos de sus lados da como resultado el cuadrado del tercer lado. Entonces para este caso consideramos el triángulo DEF, que es este de acá, y lo que hacemos es simplemente eliminar el dato que tenemos de 5 y hacer este como triángulo rectángulo, porque al ser un triángulo rectángulo se tendría que cumplir que este al cuadrado es la suma del cuadrado de los otros dos. Y por lo tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, DE al cuadrado es igual a EF al cuadrado más FD al cuadrado. Es decir, que X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado y eso es igual a 4 al cuadrado. Eso es lo que se está definiendo en este ejercicio. Es decir, se está definiendo, ¿verdad?, que X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si nosotros hacemos este proceso, X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, es 3 por 3 más 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, da 16. Entonces X al cuadrado es igual a 9 más 16, es 25. Por lo tanto, X es igual a 5. Entonces, como vimos, se aplica el teorema de Pitágoras, porque acá extrajimos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, al cumplirse el teorema de Pitágoras, quiere decir que el triángulo es un triángulo rectángulo. Es decir, siempre que se cumple el teorema de Pitágoras para los lados de un triángulo, entonces ese triángulo se va a llamar triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, tiene que haber un ángulo de 90 grados, que para nuestro caso es el triángulo ACB. Entonces, el comprende nos dice que si un triángulo sus lados A, B y C cumplen la relación que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado recíproco del teorema de Pitágoras. Vale. Por ejemplo, en este otro ejemplo dice, miren, si las medidas de los tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, nosotros tenemos que verificar si es un triángulo rectángulo. Entonces, con esas medidas, yo tengo que verificar que es un triángulo rectángulo. Vamos a ver si se cumple. Tenemos que asignarles nombres primero. Siempre al lado mayor, para comprobar si es un triángulo rectángulo, siempre al mayor le vamos a llamar que es la hipotenusa. En este caso 17 es mayor que 15 y que 8, por lo tanto el 17 va a representar la hipotenusa. ¿Qué significa? Que este va a ser C. Y a los otros dos yo les puedo llamar a cualquiera, ¿verdad? A este, por ejemplo, le voy a llamar B y al otro le voy a llamar A. Entonces, para demostrar que es un triángulo rectángulo, lo que tengo que demostrar es el teorema de Pitágoras. Es decir, que A cuadrado más B cuadrado tiene que dar C cuadrado. Si eso se cumple, entonces es un triángulo rectángulo. Eso es lo que vamos a demostrar. A vale 8, entonces sería 8 al cuadrado. Más B vale 15, entonces sería 15 al cuadrado. Y C vale 17, entonces 17 al cuadrado. Entonces, para verificar, yo voy a elevar estos números al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, da 64. 15 al cuadrado es como que yo tenga 15 por 15. Vaya, 15 al cuadrado es 225. Y 17 al cuadrado, escribo 17 al cuadrado, da 289. Ahora voy a sumar 64 más 225. Y nos da 289. Entonces 289, verificamos que sí da 289, es decir, que al sumar el cuadrado de los dos lados da como resultado el cuadrado del tercer lado. Da el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir que es un triángulo rectángulo.
rectángulo. De esta manera vamos a trabajar los problemas que acá se les presentan. Usted tiene que demostrar si se cumple el teorema de Pitágoras en esos 4 ejercicios. Si no se cumple, entonces usted va a escribir, si aquí les da diferente, entonces le van a escribir que no es un triángulo rectángulo. Pero si les da el mismo resultado, al aplicar el teorema de Pitágoras, entonces concluimos que sí es rectángulo. Va, con este que tiene raíz, usted puede ver, para ver si es el ángulo, el lado mayor, vaya, usted escriba raíz cuadrada de 41. Nos da 6.4, uno mide 5 y otro mide 4, entonces esta es la hipotenusa. Recuerde que cuando usted eleva una raíz al cuadrado, por ejemplo, si usted eleva raíz de 15 al cuadrado, ese cuadrado se va a eliminar con la raíz y el que va a salir es el 15. ¿Estamos? Cuando tengamos raíces, ¿verdad? Cuando son números enteros, así como esto, entonces se elevan al cuadrado de una vez. Pero cuando es raíz, el cuadrado se elimina con la raíz y sale el número que está adentro. Así vamos a aplicar para esa raíz de 41.